Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo la reseña completa y detallada de este Smart TV 4K Samsung QD OLED S95F, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Miren, este es un gran televisor, es muy completo, pero obviamente no es para todo el mundo. ¿Para quién es este modelo? Pues bien, para quien tenga mucho dinero porque es muy costoso, pero además quien requiera de una pantalla mate, sepa valorar una pantalla mate en un televisor que además está complementada con la tecnología OLED. Y es que, ¿qué sucede? A ver, debes entender que no existe el televisor perfecto. Para mí, este televisor es casi perfecto porque yo soy amante de las pantallas mate por su casi perfecto manejo de reflejos y soy amante, por supuesto, de la tecnología OLED. Muchas personas no entienden que al ver este tipo de contenido con muchas escenas oscuras en una habitación iluminada, obviamente los colores negros no van a lucir con la profundidad que uno quisiera porque se trata de una pantalla mate que absorbe luz. Lo bueno de esta pantalla es que, como ves, no se refleja lo que hay en la habitación en la pantalla de televisor. Y ahí nos vamos a los televisores OLED con una pantalla, digamos que de cristal o de vidrio, o que simplemente sí refleja las cosas de lo que hay en la habitación. Las personas nunca están felices. Si les proveen un televisor OLED con pantalla mate para que los reflejos simplemente sean casi que nulos, se quejan por los colores negros. Pero es que, a ver, ¿quién ve ese tipo de escenas en una habitación iluminada? Lo más recomendado obviamente es ver este tipo de escenas en una habitación oscura. El rendimiento en ese caso será mucho mejor, será perfecto, una profundidad de colores negros perfecta, no habrá obviamente ni clouding ni blooming. El nivel de detalles es también perfecto, como lo es prácticamente en los televisores con tecnología OLED de los últimos años. Este, digamos que es un QD OLED, la Q y la D hace referencia a que tiene tecnología de color Quantum Dots. Voy a pasar a mostrarte algunas otras escenas de diferente contenido. Voy a apagar y encender la luz, obviamente escenas que tienen mucha oscuridad. Entonces, primer punto positivo de este modelo, ya sabemos, el excelente manejo de reflejos. Obviamente, nadie va a poner el televisor frente a un foco de luz. O si ese es el caso, pues obviamente uno intenta moverlo. Porque si se apunta el foco de luz directamente a la pantalla, se va a percibir algo de reflejo de ese foco de luz. Se percibirá más en un televisor con una pantalla que no sea mate. Eso es lo que algunas personas simplemente no entienden. Entonces, supongamos que simplemente vas a ver este tipo de contenido en una habitación que sea iluminada por alguna razón, no sé, una película de terror o tal vez simplemente una película que ocasionalmente tenga escenas con colores y que de un momento a otro aparezca una escena con oscuridad. Como te digo, el manejo de reflejos de este televisor es simplemente muy bueno, excelente, casi perfecto. Entonces, ¿de qué se quejan las personas? De lo que mencionaba, de que los colores negros a veces no lucen con una profundidad absoluta. Pero es por lo que ya mencioné, porque se absorbe algo de luz, porque se trata de una pantalla mate. Cuando una persona entiende eso, simplemente empieza a disfrutar este televisor y lo ve como algo perfecto. Yo lo veo como algo perfecto porque, como ya dije, soy amante de las pantallas mate y más aún de la tecnología OLED. Me parece que es una combinación perfecta. Me desilusioné el año pasado de que Samsung no hubiera traído su S95D con pantalla mate y tecnología OLED. Y me puse muy contento este año porque Samsung sí trajo su modelo OLED con pantalla mate, en este caso, como ya mencioné, el S95F. Es verdad que se trata del tamaño de 55 pulgadas, pero el rendimiento será prácticamente igual en tamaños más grandes. Lo que podría variar sería la cantidad de brillo. En tamaños más grandes será un poco mayor. En cuanto a brillo y colores, realmente no hay muchísimo que decir. La cantidad de brillo de este modelo, aún en este tamaño de 55 pulgadas, es increíblemente alta, sea cual sea el modo de imagen que utilices. Te recuerdo que un tamaño más grande tendrá un poquito más de brillo. En cuanto a colores, siento que de fábrica tiene una muy buena calibración, percibe una muy buena precisión de los colores, sea cual sea el modo de imagen que decidas utilizar. También es bueno que sepas que si, por ejemplo, decides ver contenido que esté en rango dinámico estándar y quieres, por ejemplo, mejorar aún más la cantidad de brillo con ese tipo de contenido, es decir,
hacer que parezca como si tuviera alto rango dinámico, tienes esta opción de remasterización automática a HDR y como ves la cantidad de brillo mejora un poco, también el realce de colores y también el contraste y el nivel de detalles. Pero como te digo, de por sí en rango dinámico estándar, aún sin este parámetro activado, este modelo te mostrará excelentes resultados. Lo mismo aplicaría para el apartado de colores, bien sea que utilices o no este parámetro Color Booster Pro, que lo que hace es realzar aún más los colores. Y hablando de ese detalle de saturación o realce de colores, este televisor es uno de los mejores que he podido visualizar en esta área. Obviamente no te digo que incrementes este parámetro a la máxima capacidad porque se verá muy feo, muy exagerado. Solamente te muestro lo que es capaz este S95F de Samsung en esta área. Pero con lo que viene de fábrica es más que bueno el resultado que podrás experimentar con este QD OLED con pantalla mate antirreflejo, sea cual sea el contenido que decidas visualizar. ¿Cuál es el único punto que considero yo que es más o menos negativo o relativamente negativo, porque para mí y para muchos no lo es? El sistema operativo. Muchas personas no quieren el sistema operativo Tizen de los televisores Samsung, principalmente por lo que tiene que ver con las aplicaciones, no solamente por la limitación que tiene en cuanto a que no le puedes instalar archivos APK porque este sistema operativo no está basado en Android. Magis no lo puedes instalar, nunca lo podrás instalar. Y la otra queja es que las aplicaciones y algunas funciones varían de acuerdo a cada país. Por ejemplo, la función juego, que en algunos países aparece aquí en los televisores Samsung, o la aplicación Samsung TV Plus, no está disponible en todos los países. Por ejemplo, aquí en Colombia y en la gran mayoría de países por alguna razón no está disponible y algunas personas se quejan de eso. Yo, por ejemplo, no me quejo de eso porque nunca utilizo esa aplicación. Nunca utilizo la función para jugar en la nube, pero muchas personas sí. Entonces esa es una gran queja. Pero por todo lo demás es un sistema operativo muy fluido. El control remoto es pequeño, es ergonómico, muy cómodo al agarre. Se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, al igual que el resto de televisores Samsung que incluyen el mismo control remoto. Tiene la opción de búsqueda para comandos de voz, bien sea oprimiendo el botón del micrófono del One Remote, así se llama el control remoto, o por medio de la función conocida como manos libres. También tienes acceso a la función que se conoce como compartir pantalla junto con lo que se conoce como multiview, que para muchísimas personas es realmente muy útil. Esa también la opción de Daily Plus y también la función conocida como modo ambiente, que para muchos usuarios puede resultar muy satisfactoria. Bueno, digamos que realmente hay un punto que para algunos puede ser muy negativo, para otros en un principio, como en mi caso, resultó un poco negativo, pero después se convierte como en algo irrelevante y tiene que ver con el proceso de armado de este pedestal, que no es que sea imposible o muy difícil, simplemente que tuve que leer muy bien el manual de instrucciones. Probablemente muchas personas tengan que hacer lo mismo y les resulte un poquito molesto. Y lo otro tiene que ver con la One Connect. Para algunos digamos que es algo muy útil porque pueden utilizar el cable que es más extenso para colocar esto en otra parte, que puede resultar útil cuando por ejemplo ubiquen este televisor en una base de pared. Para otros, como en mi caso, digamos que resulta algo que no le veo una necesidad, que bueno, sí está ahí. Lo malo es que le añade mucho peso al televisor y cuando quiero, por ejemplo, moverlo yo solo, me cuesta bastante. Entonces me toca o bien quitar la One Connect cuando quiero moverlo de mesa o pedirle ayuda a alguien para que me lo ayude a ubicar encima de otra mesa, por ejemplo. Pero bueno, como tal, dejando de lado eso, otro punto a tener muy en cuenta, que me lo han dicho dos técnicos de la marca Samsung, es que hay que tener mucho cuidado con estos cables, porque primero, digamos que si se llegan a dañar, no sé, porque de pronto lo alaste y se dañó, se rompió, qué sé yo, es difícil de conseguir y suele ser algo costoso. Si se te daña el cable, ya el televisor no te va a encender porque no tiene conexión entre la One Connect y el televisor. Y si se te llega a dañar la One Connect, pues todavía mucho peor, es muy cara y muy difícil de conseguir, por lo cual
Realmente yo personalmente no le veo una gran utilidad a la One Connect, pero muchos sí se la ven. Lo otro tiene que ver con estas partes que son como algo que complementa el sistema de altavoces. Cuando uno ve ese televisor con este diseño, uno pensaría que su rendimiento en el apartado de sonido sería sorprendente, retumbante, pero no es así. Yo realmente nunca he alabado el sistema de altavoces de los televisores Samsung de hace más o menos 4 años atrás. Se han enfocado en hacerlos muy delgados. Los televisores OLED de por sí son muy delgados, pero por ejemplo otras marcas como LG sí se enfocan en incluir altavoces más potentes. Es decir, este en teoría tiene un altavoz o unos altavoces o un sistema de altavoces muy potente. En la práctica realmente no me sorprendió. Digamos que la nitidez está muy bien, es muy nítido, no percibí absolutamente nada de distorsión. Ahora al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad, digamos que en cuanto a potencia podría ser suficiente para una habitación pequeña, o sea, de más o menos entre 4 y 5 metros cuadrados, tal vez para una mediana de entre 5 y 6 metros cuadrados o un poquito más, pero digamos que se queda corto para una habitación muy grande o una sala muy grande. No está mal, pero quien sea algo más exigente obviamente requerirá de una barra de sonido o de un teatro en casa. Ahora, ¿qué pasa con lo que tiene que ver con el escalado de imagen que preocupa a tantas personas y que a veces se decepcionan cuando, por ejemplo, van a sus casas, encienden su televisor de, no sé, $2,000, porque este televisor es muy costoso, quieren ver, por ejemplo, una película muy vieja o, por ejemplo, algún programa de televisión a través de señal TDT o de resolución muy baja y se decepcionan porque no se muestra en 4K? Pues bien, primero, lo que siempre digo, ningún televisor 4K actual te va a mostrar resultados en 4K si la resolución del contenido es muy baja. No obstante, con este televisor digamos que sucede algo un poquito diferente en comparación a otros televisores que he analizado hasta ahora. Es decir, el contenido de baja resolución va a seguir sin mostrarse en 4K, pero se va a percibir con una suavidad muy agradable. Es decir, voy a colocar como ejemplo este trozo de esta película La Máscara, que es una película muy vieja de hace más de 20 años, creo yo aproximadamente, y en particular esta escena también me sirve para destacar la pantalla mate de este televisor en relación a lo que decía, que a veces vemos un contenido en una habitación iluminada que, si bien puede tener mucho color, ocasionalmente tiene escenas con oscuridad y no queremos que los reflejos de lo que tenemos en la sala o habitación se perciban en la pantalla. Pero retomando el escalado de imagen, como decía, el resultado es muy suave, no se perciben absolutamente nada de partes pixeladas ni granulación, por lo cual puedo decir que este televisor hace un muy buen trabajo en esta área. Realmente me gusta mucho. Aún acercándome mucho a la pantalla percibo un excelente resultado. Quiero además mencionar algo aquí, que este modelo tiene este modo conocido como modo inteligencia artificial. A ver, realmente no es la gran cosa, ya lo he mencionado en anteriores videos. Samsung simplemente quiere pues promocionar la inteligencia artificial en sus televisores, pero como siempre he dicho, los televisores ya eran inteligentes, por algo se llaman Smart. Se supone que la inteligencia artificial lo que hace es que el televisor aprenda, pero realmente, a ver, ¿qué hay que aprender? Nada, o sea, ya digamos que nuestros gustos y costumbres, por ejemplo, los aprende como tal la misma aplicación, y no es que el televisor vaya a aprender a mostrarnos un mejor resultado porque sí, porque el procesador no es mágico, no va a mostrar en 4K un resultado de un contenido que tenga muy baja resolución. Eso simplemente no va a pasar. Digamos que este modo ahí lo que hace es como acomodar la cantidad de brillo de acuerdo a la habitación para que haya un ahorro, digamos, de alguna forma. Esto es simplemente, desde mi punto de vista, lo que se conocía antes como modo ahorro de energía prácticamente, sino que Samsung quiere colocarle el nombre modo ahí y pues genera dos modos de imagen, pero como te digo, no es la gran cosa. Pero el escalado de imagen en sí, como ya mencioné, debo decir que sí es mejor en comparación a otros televisores. No es perfecto, pero sí es mejor. Bueno, por lo menos en comparación a otros televisores que he analizado hasta la fecha. Aún me falta analizar los OLED de LG. No sé si pueda traer el OLED de Sony porque está muy costoso. El OLED de Panasonic aquí a Colombia no llegó, pero bueno,
Igual comparar este televisor con otros televisores aunque no sean OLED, porque sé que muchas personas quieren ver ese tipo de comparativas. Por cierto, entre otros aspectos es muy importante destacar que la uniformidad de colores grises de este televisor es casi perfecta. Yo personalmente no percibí nada de efecto de pantalla sucia. Y lo que tiene que ver con los ángulos de visión, también los resultados son casi perfectos. Aunque el ángulo de visión sea amplio, este televisor mantendrá un buen volumen de color, es decir que los colores no lucirán blanquecinos aunque el ángulo de visión sea demasiado pronunciado. Y también es bueno resaltar que el manejo del movimiento cuando ves contenido, por ejemplo películas o series con barridos de cámara o movimientos rápidos, el resultado es realmente muy bueno porque puede decrecer notablemente la cantidad del efecto conocido como vibración o temblor, y realmente los artefactos o deformidades que se perciben son muy mínimas y no son molestas. Vamos a hablar del área gaming, que es tan importante para muchas personas. Primero, destacar que este televisor es compatible hasta los 165 Hz en 4K, pero obviamente con consolas de videojuegos actuales no puedo hacer esas pruebas, solamente con tarjetas gráficas de PC que sean muy potentes. Pero si hago la prueba, por ejemplo, con una consola de videojuegos actual, en este caso la Xbox Series X, puedo decirte que en 4K 120 Hz con o sin alto rango dinámico y con tecnologías de frecuencias de actualización variables, este televisor es de lo mejor que puedes comprar actualmente. El rendimiento con este tipo de videojuegos que tienen mucha oscuridad en una habitación iluminada será excepcional, un muy buen nivel de detalles, pero obviamente ya he dicho que jugar este tipo de videojuegos en una habitación iluminada no sería lo más óptimo o lo más recomendado, y si decides apagar las luces de la habitación el rendimiento será aún mejor, el nivel de detalles se mantendrá, no habrá efecto de Black Crush, que eso preocupa a muchas personas cuando compran un televisor con tecnología OLED. El nivel de detalles es simplemente de lo mejor. La experiencia en cuanto al manejo del movimiento es simplemente muy buena. El input lag en este modelo en cuanto a teoría y práctica es suficiente para la gran mayoría de gamers, o de hecho diría que para todos los gamers, y lo mismo aplica para los tiempos de respuesta. En los televisores OLED los tiempos de respuesta siempre van a ser muy bajos. Eso indicaría que el manejo del movimiento es de lo mejor y nunca percibirás el molesto efecto conocido como ghosting. Aunque haya videojuegos con mucha oscuridad y muchos movimientos rápidos, nunca percibirás ese molesto efecto. También destaco que tiene esta Game Bar con distintas funciones, hacer aparecer por ejemplo una mira en pantalla a la cual le puedes cambiar la posición si así lo requieres. También está esta función que para mí resulta súper innecesaria, que es poder hacer zoom en pantalla. No sé, tal vez para algunas personas resulte algo útil. También puedes acceder a otras funciones, como por ejemplo aquí en más ajustes, tecleas aquí. El ecualizador de negro dinámico, si lo aumentas va a incrementar un poquito la opacidad, pero mejora el nivel de detalles, pero realmente este parámetro en este televisor no es necesario. Y si te vas aquí a experto en imágenes de juegos, el HDR10+ Gaming realmente no hace nada, porque los videojuegos actualmente, yo por lo menos hasta ahora no he visto ninguno compatible con HDR10+, pero sí con HDR10. Aunque este parámetro HDR juego no te recomiendo modificarlo, porque si por ejemplo lo modificas no tendrías acceso a los modos de imagen. Por cierto, los modos de imagen son estos, son bastantes, y el modo de imagen automático por medio de inteligencia artificial va a escoger el modo de imagen que mejor se acomode al tipo de videojuego que vayas a utilizar. Ya para finalizar, te recuerdo que el rendimiento en cuanto a altavoces no es tan impresionante como suena en la teoría. De todas formas, al final te dejaré con la prueba de este sistema de altavoces para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Te digo que no está mal, es muy bueno, pero no es tan sorprendente, y si eres exigente te recomiendo comprarle una barra de sonido o un teatro en casa. Por último, si me preguntas, Andy, ¿realmente vale la pena pagar tanto para este televisor OLED con pantalla mate? Te diría que si tienes el dinero y te gusta
una pantalla mate y la tecnología OLED, que me parece que es un complemento perfecto, o por lo menos para algunas personas casi perfecto. Claro que sí, es de lo mejor que puedes adquirir actualmente. Para muchos es el mejor televisor actual. Para otros está dentro del top 5. Algunos consideran al Bravia 8 Mark II QD OLED como el mejor de este 2025. Realmente no lo sé porque no lo tengo y no lo puedo comparar con este modelo. No sé si pueda traerlo al canal. Lo dudo mucho porque está muy caro. Ese lo conseguí en una promoción, por eso lo pude traer al canal. Pero bueno, sea como sea, te repito, sí te lo recomiendo si tienes el dinero. Ya sabes que tiene una pantalla mate que tiene muchas ventajas, y su tecnología OLED, su altísima cantidad de brillo, que de hecho te diría que en algunas ocasiones vas a tener que bajarle a esa cantidad. Si te preocupa la retención de imagen y el quemado de píxeles, te recuerdo que actualmente eso es muy difícil que suceda. Los televisores OLED han venido mejorando en cuanto a ese aspecto, así que no le temas. Yo por lo menos no lo haría, no le temería a eso. Es decir, no está 100% libre de que eso pueda suceder, pero como te digo, es muy difícil, o de hecho casi imposible que suceda si lo utilizas, digamos que para un uso cotidiano. Aún si lo usas para gaming con logos en pantalla, realmente la función de disipación de calor y la función conocida como ASBL de los televisores OLED funciona muy bien. Pero si le temes a eso, pues entonces ningún televisor OLED sería recomendado para ti, y te diría que te vayas por un mini LED. Y listo, no siendo más, déjame por favor saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de este televisor. ¿Te ha gustado? Si tienes el dinero, ¿lo comprarías o prefieres irte por otro modelo con la misma tecnología o con una tecnología diferente? ¿Lo comprarías sí o no y por qué? Te recuerdo que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, por medio de Patreon, también haciendo compras a través de los links de referidos que dejo en la descripción y en el comentario fijado. Dale click al botón like si este video te ha gustado. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Muchas gracias por ver. Te dejo con la prueba del sistema de altavoces de ese Samsung QD OLED S95F de 55 pulgadas. Hasta la próxima. Ours is a cycle of hatred. Alliances forged and broken. We have paid the price for sharing this world. And we have forgotten what makes us strong. My king, we have her cornered.